Bienvenidos, mi nombre es Diego Morfín Alcázar, soy estudiante de la Universidad de Guadalajara y pertenezco al Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El día de hoy les hablaré acerca de la farmacología de los antiagregantes, anticoagulantes y fibrinolíticos. Para ello, pues hablaremos primeramente de generalidades fisiológicas para entender los procesos de hemostasia, cascada de la coagulación y trombosis, los cuales serán de suma utilidad para entender cuáles van a ser esas dianas terapéuticas que vamos a nosotros conseguir con los diferentes anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios y fibrinolíticos. Por lo tanto, pues empecemos, ¿no?, con las generalidades. Para ello, primero tenemos que definir, si vamos a hablar justamente de fármacos que afectan la hemostasia, pues ¿qué es la hemostasia? Y si nos fijamos en la palabra, tenemos que hemo hace referencia a sangre, mientras que estasia o éstasis hace referencia a detención. Entonces, de esta manera podríamos definir a la hemostasia como un proceso dinámico caracterizado por el control y detención de un sangrado en sitio específico. Por tanto, si se trata de la detención de un sangrado, esto quiere decir que justamente la hemostasia no va a existir en condiciones normales. Como vemos en la imagen de la derecha, justamente una ruptura de un vaso sanguíneo que favorece el sangrado es cuando ahora sí va a haber un aumento de lo que viene siendo los factores procoagulantes o prohemostáticos y van a disminuir esos factores inhibitorios para que ahora sí se dé la formación del coágulo. Esto es muy importante porque normalmente, siempre y cuando no haya una condición patológica o una lesión, nuestros factores inhibitorios, es decir, nuestros factores antihemostáticos y prohemostáticos se encuentran en un equilibrio. Y de hecho, pues, la hemostasia nosotros la podemos conseguir a través de 4 métodos. Realmente 3 métodos son más fisiológicos, es decir, en nuestro cuerpo, y un método nos sirve más para nosotros en la práctica clínica. ¿Cuáles son estos métodos? Pues tenemos lo que viene siendo el aumento de la presión tisular, la vasoconstricción, formación del coágulo y la formación del tapón plaquetario. El aumento de la presión tisular, si nosotros tomamos aquí nuestro pequeño vaso sanguíneo, hace referencia a que nosotros vamos a aumentar la presión justamente fuera de ese vaso sanguíneo. Este aumento de presión justamente lo que nos va a favorecer es que cuando haya un daño y entonces por lo tanto por la propia presión intravascular trate de salir la sangre, este aumento de la presión tisular lo va a contrarrestar. Y aunque este aumento de la presión tisular se puede conseguir durante, por ejemplo, la contracción muscular, realmente cuando es importante es, por ejemplo, al nosotros aplicar presión y torniquetes, por ejemplo, en heridas, en lo que viene siendo la práctica clínica. Por otro lado, lo que sí ocurre normalmente es la vasoconstricción, la formación del coágulo y la formación del tapón plaquetario, que es justamente lo que vamos a ver a continuación, que son las fases de la hemostasia que ocurren normalmente en nuestro cuerpo. Primeramente tenemos pues la propia lesión del vaso sanguíneo, empezamos a tener un sangrado. En respuesta a este sangrado vamos a tener un espasmo vascular, eso es una vasoconstricción. Esta va a ser una vasoconstricción sumamente rápida que va a estar dada sobre todo por el sistema nervioso simpático, sobre todo por las catecolaminas, ¿no?, noradrenalina y adrenalina. Además, tenemos ciertos factores, ¿no?, que nuestro propio endotelio produce. Estos factores, en caso de que el endotelio normalmente los tiene en equilibrio. Sin embargo, en caso de que haya una lesión endotelial, pues el propio endotelio dice, ok, hubo una lesión, lo que voy a hacer es liberar factores que favorezcan la vasoconstricción, entre ellos la endotelina, para justamente disminuir el flujo sanguíneo. De hecho, la endotelina es el vasoconstrictor más potente de nuestro cuerpo. Por otro lado, también tenemos otros factores como la serotonina, que vamos a hablar más adelante, pero por ejemplo lo llegan a producir las plaquetas. Muy bien, una vez que ocurrió la vasoconstricción, realmente esta vasoconstricción deja de ser efectiva a los pocos minutos. Es por eso que es importante que empiece un proceso de lo que viene siendo
reparación y tapón de justamente de esa herida, de esa lesión endotelial. Para ellos donde van a actuar justamente en las plaquetas, en la formación de un tapón plaquetario. A esta fase se le llama hemostasia primaria. Y la formación de plaquetas consiste en adhesión, activación y agregación. Más adelante hablaremos un poco más específico. Bueno, una vez que hubo justamente esta agregación plaquetaria, estas plaquetas no son tan estables por sí mismas. De hecho, ocupan de una malla de fibrina que lo que va a hacer es justamente estabilizar el coágulo. Y la fibrina resulta o es el resultado del proceso de toda la cascada de coagulación. Entonces, justamente a la activación de la cascada de coagulación y la formación de la malla de fibrina se le llama hemostasia secundaria. Y finalmente, pues sabemos que la hemostasia y por tanto la coagulación no pueden durar o no pueden ser prolongados de manera indefinida. Así que aquí es justamente donde entran factores contrarregulatorios como es la fibrinólisis, que se va justamente a encargar de desintegrar el coágulo atacando a lo que viene siendo la fibrina. Y creo que en base justamente a todo este proceso de la hemostasia ya tenemos bastante claro o ya nos da bastantes sospechas de justamente cómo es que vamos a inhibir y cómo van a funcionar justamente los fármacos. Si tenemos que las plaquetas son importantes para la hemostasia primaria, pues lo que vamos a hacer es usar antiagregantes plaquetarios que justamente van a inhibir a las plaquetas. Si queremos ahora inhibir a la hemostasia secundaria, pues vamos a usar fármacos que nos inhiban esos factores de coagulación, esa cascada de la coagulación, para que no se dé esta hemostasia secundaria. Pero también podemos dar fármacos que potencien justamente la fibrinólisis y la anticoagulación. Es de aquí donde salen los fibrinolíticos. La vasoconstricción no juega un papel tan clave en lo que viene siendo la formación final de lo que viene siendo el coágulo, pero sin embargo sí puede ser beneficiosa y de hecho hay ciertos fármacos que como extra también llegan a causar vasodilatación. Una vez entendido esto, pues hay que tener en claro muy bien algo, y es que ¿por qué nosotros queremos tener la hemostasia? Bueno, pues justamente cuando está fuera de control la hemostasia, ese coágulo empieza a ocluir la luz del vaso sanguíneo. Cuando empieza a ocluir la luz del vaso sanguíneo, pues ocurre un menor flujo sanguíneo a nuestros tejidos. Es cuando en este momento de pasar de un coágulo pasa un trombo. En ese momento en el que interviene con el flujo sanguíneo. Pero además ese trombo se puede desprender y puede viajar por nuestra circulación y llegar a otros vasos sanguíneos de otros tejidos y también ocluirlos. A este viaje que llega a realizar el trombo fuera del sitio de donde se originó, este de aquí, bueno, a eso se le llama embolismo. Y tanto trombosis como embolismo, al disminuir el flujo sanguíneo, causan isquemia. Y ya vemos que la isquemia va a ser sobre todo muy importante, por ejemplo, en corazón, favoreciendo infarto agudo al miocardio, en cerebro, favoreciendo eventos cerebrovasculares, en riñón, favoreciendo alguna lesión renal aguda y por tanto a que avanza una enfermedad renal crónica, en lo que viene siendo las venas de piernas, por ejemplo, favoreciendo trombosis venosa profunda, en pulmón, favoreciendo lo que viene siendo tromboembolismo pulmonar. Todo esto son patologías que realmente involucran órganos que son sumamente vitales, sobre todo pulmón, cerebro y corazón, e incluso riñón, que su falla por el propio trombo o el émbolo nos va a implicar un gran riesgo a la vida. Es por tanto que es imprescindible tener fármacos que justamente nos ayudan a combatir estas patologías. Pero ¿por qué se formarían trombos, no? En primer lugar, si se supone que lo tenemos bajo control, ¿no? Tenemos factores antitrombóticos y protrombolíticos. Bueno, pues tenemos una serie de factores. En total es una triada, es decir, 3 factores. Y esta triada se le conoce como triada de Virchow. Esta triada nos favorece a que aumente el riesgo de trombosis.
Y estos tres primero consisten en lesión endotelial. La lesión endotelial más que nada va a ser que cuando hay daño endotelial, pues el endotelio es inteligente. Va a decir, ok, si hay daño endotelial, hay riesgo de hemorragia. Entonces lo que voy a hacer es disminuir esas proteínas y esos factores antitrombóticos y anticoagulantes y aumentar esos factores procoagulantes y protrombóticos. Ciertos estados como la inflamación, la hipercolesterolemia e incluso, por ejemplo, ciertas toxinas como viene siendo el tabaquismo, pueden favorecer justamente esta lesión endotelial. Y por tanto, como favorece el aumento de factores procoagulantes, si se fijan en el esquemita, favorece también un estado de hipercoagulabilidad. Un estado de hipercoagulabilidad, prácticamente, pues su propio nombre nos dice, favorece la coagulación, pero además de la lesión endotelial, existen ciertos factores hereditarios. Por ejemplo, ¿qué tal si en este caso tenemos aquí al factor 5? El factor 5 forma parte de la cascada de la coagulación. Entonces, si tenemos por alguna razón una mutación en la que no podamos degradar a ese factor 5, pues entonces ese factor 5 se va a acumular y entonces va a empezar a causar cada vez más coagulación, más coagulación, más coagulación. Por otro lado tenemos ciertos estados adquiridos. De hecho, por ejemplo, el hiperestrogenismo, es decir, tener muchos estrógenos favorece a la coagulación. ¿Por qué? Porque los estrógenos aumentan los factores de la coagulación que intervienen en la cascada de la coagulación. De hecho, es por esto que en el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad y tiene su razón de ser, porque justamente no queremos que madre y el producto mueran por un sangrado. Pero además tenemos que puede haber un flujo sanguíneo anómalo. Este flujo sanguíneo anómalo lo que va a causar es que las plaquetas entren en mayor contacto con el endotelio, ya que normalmente suelen viajar por el centro del vaso sanguíneo. Entonces, el flujo sanguíneo anómalo va a hacer que entren en contacto con el endotelio y por lo tanto hay mayor probabilidad de que se activen. Pero también hay ciertas características que tiene. Si es un flujo sanguíneo anómalo turbulento o es uno estático o uno que produce éstasis, es decir, de tensión. Cuando es turbulento, cuando es excesivo el flujo, vamos a ver que favorece lo que viene siendo la activación y daño endotelial. Es por esto que justamente está esta flechita aquí. Flujo sanguíneo anómalo favorece la lesión endotelial que favorece hipercoagulabilidad. Por otro lado, la éstasis lo que va a hacer es que esos factores de la coagulación que se activan para formar el coágulo no se van a poder retirar por el propio flujo sanguíneo, sino que se van a acumular y acumular y acumular justamente en esa región de éstasis, favoreciendo entonces a mayor hipercoagulabilidad. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la fibrilación auricular, donde la fibrilación auricular, en la aurícula, la fibrilación hace que ya no haya una contracción adecuada, entonces la sangre se empieza a acumular. También los aneurismas, por ejemplo, o incluso, y algo muy importante, es periodos prolongados de reposo, es decir, periodos en los que no salgamos siquiera a caminar o hacer algún tipo de actividad física. Esto sobre todo es importante, por ejemplo, en pacientes posoperatorios, ¿no? Después de que se les hacen una cirugía o alguna operación, suelen no poder moverse, pasarse en cama, y a lo mejor habrán visto en películas que justamente después de una operación estuvo en cama el paciente, se recuperó todo bien, entonces se para y muere. Y esto justamente es debido a que se le formó un trombo por esa éstasis que se le ocasionó, y cuando se paró, ese trombo se envolvió un émbolo, se movilizó y pudo haber terminado en una tromboembolia pulmonar, por ejemplo. Una de las patologías que más favorecen las trombosis justamente es la aterosclerosis, porque realmente ataca a todo. Si se fijan, primero, causa lesión endotelial. Segundo, como disminuye el calibre sanguíneo, el calibre del flujo sanguíneo, de hecho, hace que ocurra un flujo sanguíneo anómalo. Y finalmente, ese daño endotelial, de hecho, favorece que se liberen sustancias procoagulantes que al final nos van a favorecer a hipercoagulabilidad.
De esta manera, aterosclerosis va a ser uno de los principales riesgos cardiovasculares y uno de los principales objetivos que nosotros vamos a tener como profilaxis al usar estos fármacos que vamos a hablar justamente ahorita, que es la farmacología hemostática. Entonces, la manera en que está ideada, una vez dicho todas estas generalidades, es que vamos a hablar de cada grupo por separado. Es decir, primero vamos a hablar de antiagregantes, y en los antiagregantes vamos a hablar a detalle sobre la fisiología plaquetaria. De esta manera, pues para entender justamente esas dianas terapéuticas de por qué usamos antagonistas del receptor P2Y12, o por qué usamos moduladores del AMP cíclico, o por qué usamos antagonistas del receptor de glucoproteína 2B3A, y así sucesivamente. También con los anticoagulantes. Abordaremos por separado los anticoagulantes, abordaremos en un inicio la fisiología de la cascada de la coagulación, y posteriormente, ahora sí, hablaremos de particularidades de cada uno de los fármacos. Lo mismo con los fibrinolíticos. Entonces, una vez dicho eso, pasemos a la hemostasia primaria, o al segundo paso, por así decirlo, después de la vasoconstricción, lo que viene siendo la hemostasia, que es la agregación plaquetaria, y con ello los fármacos antiagregantes. Entonces, si vamos a hablar justamente de la agregación plaquetaria, es importante que conozcamos la fisiología plaquetaria. Entonces, las plaquetas son relativamente pequeñas, tienen un diámetro de 1 a 4 micrómetros, y muy importantes, son formadas por megacariocitos, pero son fragmentos citoplasmáticos de los megacariocitos. Por lo tanto, y es muy importante este dato, son anucleadas. Al ser anucleadas quiere decir que no van a sintetizar, no van a tener ese ADN para sintetizar más proteínas ni enzimas. Es decir, las que tienen son las que hay y ya está. No va a haber mayor producción. Otro dato es que, pues, como no tienen ADN, no pueden reproducirse. Además, y algo que es bastante importante, tiene proteínas contráctiles, entre ellas actina y miosina, por ejemplo, que ayudan a formar lo que viene siendo los microtúbulos, que es muy importante cuando lleguen a activarse. Al igual, ya que al activarse estas proteínas, de hecho, van a permitir un aumento de la carga superficial negativa, ¿ok? Estos datos son bastante importantes. Por otro lado, ya vimos que no podemos sintetizar más proteínas ni enzimas. Pero, sin embargo, aún así sí tenemos ciertas proteínas y enzimas, sin embargo, como no podemos producir en exceso, de hecho tenemos ciertos gránulos que nos van a permitir, donde vamos a tener almacenados todo tipo de mediadores y sustancias que van a permitir justamente a que las plaquetas ejerzan su función. Entonces, de esta manera tenemos gránulos alfa, que los podemos ver por aquí, o gránulos densos, que los podemos ver por acá. Los gránulos alfa tienen factor de von Willebrand, fibrinógeno plaquetario y factor 5 de la coagulación. Todos estos, de preferencia, tengan muy en cuenta el factor de von Willebrand, pero todos estos son procoagulantes, ¿va? Por otro lado, los gránulos densos, sobre todo el ADP, la serotonina, de hecho la serotonina ya la habíamos visto, es vasoconstrictora, y el calcio. Todos estos nuevamente son más que procoagulantes, son proagregantes. Los gránulos alfa son más procoagulantes. Además, habíamos dicho que tenía ciertas enzimas, ¿no? Aunque ya no pueda producir más. Entre esas son la COX. La COX, de hecho, ayuda a la producción de tromboxano A2. Y es muy importante el tromboxano A2 porque nuevamente este también tiene facultades proagregantes. Y finalmente, pues lo normal de plaquetas que deberíamos tener es entre 150.000 a 450.000 plaquetas. La vida media, que es este dato súper importante también, para ahorita vamos a ver por qué, ténganlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque las plaquetas van a tener una vida media de 8 a 12 días, con un promedio de 10, ¿ok? Tengan muy en cuenta este dato, lo vamos a repetir más adelante. Entonces, una vez mencionado esto, entonces hablamos de todo ese proceso que ocurre en la agregación plaquetaria. Entonces, primeramente, para que empiece la función de las plaquetas, de hecho, normalmente el endotelio se encarga de formar sustancias como prostaciclina, que es la PGI2, o el óxido nítrico,
que son antiagregantes, es decir, se encargan de inhibir esta agregación plaquetaria. Y además las plaquetas no pueden unirse con otras plaquetas, ni tampoco pueden unirse con el endotelio, ni tampoco pueden unirse con cualquier otro tipo de célula sanguínea. De esta manera favorecemos que no haya agregación plaquetaria cuando no debe ser. Pero ¿qué ocurre entonces? ¿Qué tal si ese endotelio que nos favorecía o que disminuía la agregación plaquetaria se daña? Bueno, hagamos un poquito de zoom. Vamos a ver que cuando hay un daño endotelial, tal como se ve aquí, ocurren varias cosas. Primeramente, queda expuesto la matriz extracelular. Por otro lado, nuestro endotelio, de pasar de estar produciendo prostaglandina I2 o prostaciclina y óxido nítrico, las va a dejar de producir. Y ahora tiene justamente en su interior cuerpos de Weibel-Palade o cuerpos de Weibel-Palade. Estos cuerpos de Weibel-Palade secretan factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand, si nos vamos un poquito más abajo, vamos a ver justamente que a través del receptor que tienen las plaquetas, que es el receptor de glucoproteína 1B, puede unirse a este factor de von Willebrand, empezando así con la fase de adhesión. Pero no solo tenemos este receptor en las plaquetas para el factor de von Willebrand. De hecho, también tenemos, si se fijan, quedó expuesta la matriz extracelular. Y en la matriz extracelular tenemos colágeno, así como fibronectina y laminina. Pues justamente también tenemos receptores para estos. Para el colágeno sería el receptor de glucoproteína 1A, 2A. Y para la fibronectina y laminina, el receptor de glucoproteína 1C y 2A. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre esta adhesión? Si se fijan, las plaquetas como que cambian, ¿no? Cambian su forma. Y es que, si hacemos un poquito más de zoom, y me borro esto. Si hacemos un poquito más de zoom, vamos a ver que justamente cuando se unen a factores como el factor de von Willebrand o a cualquiera de sus receptores que le permite su adhesión, va a cambiar de forma. Este cambio de forma está dada por esas proteínas contráctiles que les dije. Esa miosina, esa actina, que formaban los microtúbulos. Incluso los microtúbulos que dije. Y este cambio de fórmula es muy importante porque lo que le va a permitir es que empiecen a secretar sus gránulos y que además ese cambio de forma le aumenta, hace que tenga una mayor superficie y por lo tanto pueda adherirse de mejor manera. Y entre los mediadores o entre los gránulos, él tenía muchos factores. De hecho, por ejemplo, tenía factor de von Willebrand en sus gránulos alfa. En sus gránulos, por ejemplo, en sus gránulos densos tenía ADP, tenía calcio, incluso favorecía la producción de tromboxano A2. Todos estos lo que van a hacer es seguir aumentando la activación plaquetaria y la adhesión plaquetaria. ¿Por qué? Si se fijan, estas plaquetas de aquí ya ocuparon todos los receptores. Sin embargo, aún no está totalmente tamponado nuestro endotelio dañado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ocupamos que siga habiendo activación sobre todo de este receptor. Pero para ello, para explicarles más a detalle todo esto, me gustaría usar la siguiente imagen. Vamos a hacerle un poquito de eso, para entender mejor todo esto. Ya vimos que se activaron. Al activarse, favorecen la producción de factores, por ejemplo, como el ADP, como el tromboxano A2 o como el calcio. ¿Qué es lo que hace cada uno de estos? Por ejemplo, el tromboxano A2 lo que va a hacer, si se fijan, es aumentar el calcio intracelular. Aquí lo tenemos, aumento de calcio intracelular. El ADP de hecho hace lo mismo, aumenta calcio intracelular y va a aumentar la inhibición de lo que viene siendo adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa se encarga de producir AMP cíclico. Ok, vamos a dejar un poquito de lado el AMP cíclico de momento, pero lo que al final lo que nos va a producir es una disminución del AMP cíclico. Entonces, tenemos que ambos nos producen aumento de calcio y disminución de AMP cíclico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El calcio dentro de la plaqueta
va a hacer que, haya más producción de tromboxano 2 por la vía de las ciclooxigenasas y también mayor liberación de lo que viene siendo calcio, pero además el calcio también favorece, aunque aquí no viene, a la secreción de gránulos, ¿no? Sus gránulos. Pero además, y si esto es súper importante, si se fijan aquí, activan, por así decirlo, esta glucoproteína, que es la glucoproteína 2B3A. La glucoproteína 2B3A permite que se una al fibrinógeno. Al unirse al fibrinógeno, otras plaquetas, como se puede ver aquí, también se unen a ese fibrinógeno. Esto permite que cada vez haya unión de una plaqueta con otra plaqueta, con otra plaqueta, con otra plaqueta, con otra plaqueta, con otra plaqueta. De esta manera dando la agregación plaquetaria. Entonces este receptor es sumamente importante. Y ahora bien, regresando al AMP cíclico, ya vimos que todas esas funciones son encargadas el calcio de ellas. Bueno, pues el AMP cíclico, de hecho, es un antagonista de las funciones de lo que viene siendo el calcio. Es decir, AMP cíclico antagonista al calcio y es por eso que se necesita de poco AMP cíclico para que se lleve a cabo la agregación plaquetaria. Muy bien, entonces, si se supone que el AMP cíclico antagonista justamente al calcio y la fosfodiesterasa lo degrada, entonces si usamos inhibidores de la fosfodiesterasa, aumentamos el AMP cíclico, de esta manera inhibimos la agregación plaquetaria. Pero también tenemos otros factores bastante interesantes. Por ejemplo, vimos que el tromboxano A2 favorecía justamente a mayor expresión de ese receptor de glucoproteína 2B3A y por lo tanto a la agregación plaquetaria. Entonces, ¿qué tal si inhibimos a la COX, que es la encargada de formar tromboxano? O por el otro lado, ¿qué tal si ese ADP, que era encargado también de ejercer acciones muy similares a lo que viene siendo el tromboxano A2, qué tal si usamos antagonistas de su receptor para que ya no pueda actuar? O por último, ¿qué tal si esta glucoproteína 2B3A, que era tan importante para que justamente las plaquetas se fueran agregando, qué tal si también usamos inhibidores específicos contra él? De esta manera también vamos a inhibir la agregación plaquetaria. Entonces, es mediante todos estos procesos justamente que vamos a nosotros dar nuestra farmacoterapia en este caso. Sin embargo, algo muy importante que me gustaría recalcar es la diferencia entre la circulación arterial y la venosa. La circulación arterial tiene mayor presión, mayor velocidad, tiene menor capacitancia, es decir, tiene menor capacidad de almacenar sangre, pero tiene mayor probabilidad por esa misma presión y mayor velocidad, mayor probabilidad de lesión endotelial por esas fuerzas de cizallamiento. Por otro lado, la circulación venosa tiene menor presión, es más lenta, tiene menor velocidad, pero tiene mayor capacitancia. Y por estas características tiene mayor probabilidad de éstasis sanguínea. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Por qué es importante? Bueno, pues resulta que la activación plaquetaria, para su activación es muy importante la lesión endotelial. Y es por esto que de hecho en la circulación arterial, gracias a que también hay una mayor velocidad, permite que por el propio flujo sanguíneo cada vez más plaquetas entren en contacto con ese sitio de lesión endotelial. Es por eso que se forman trombos blancos con muchas plaquetas. Sin embargo, en la circulación venosa tenemos menor presión, tenemos menor velocidad. Es menos probable que haya lesión endotelial, pero sí que haya éstasis sanguínea, es decir, que se haya detención del flujo sanguíneo. ¿Esto qué es lo que va a causar? Que como hay menor flujo sanguíneo, no haya tantas plaquetas que justamente estén circulando por esa región. Y dos, que sobre todo sean los factores de la coagulación, ya que recordemos que al no haber flujo sanguíneo, pues estos factores de la coagulación se empiezan a acumular en ese sitio de éstasis. Entonces lo que va a pasar es que
va a haber trombos rojos o de pocas plaquetas. Es súper importante porque los antiagregantes plaquetarios, como van a ser más efectivos en la circulación arterial, donde los trombos dependen más de las plaquetas que en la circulación venosa. Que no se equivoquen, sí ejercen una función importante en circulación venosa, pero no tan importante como los factores de la coagulación. ¿Ok? Entonces va a ser mucho más efectiva en circulación arterial. Entonces, habiendo dicho esto, ahora sí pasemos con ciertas particularidades de cada uno de los fármacos. Uno de los más interesantes, sin duda alguna, va a ser los inhibidores de la ciclooxigenasa 1. En este caso, pues tenemos a la aspirina y al trifusal. Si recordarán de otros temas de farmacología, la aspirina forma parte de los AINES o de los antiinflamatorios no esteroideos. Pero ¿por qué usamos específicamente aspirina para inhibir justamente a la COX-1 y de esta manera disminuir el tromboxano A2 y por tanto disminuir la agregación plaquetaria, si se supone que los otros AINES también inhiben COX? Esto se debe a ciertas particularidades tanto farmacodinámicas como farmacocinéticas de la propia aspirina. Primeramente porque tiene un bloqueo irreversible. De hecho, la aspirina se llama ácido acetilsalicílico ya que produce una acetilación irreversible de la COX-1. Este bloqueo irreversible es muy importante porque a pesar de que la aspirina, si se fijan, tiene una vida media de 30 minutos, recuerden que yo les dije que las plaquetas ya no pueden sintetizar más enzimas ni más proteínas porque ya no tienen núcleo. Entonces, al bloquear de manera irreversible la COX, durante toda la vida de la plaqueta va a mantenerse esa acción antiagregante de la aspirina. Esta irreversibilidad, entonces, que habíamos dicho que las plaquetas duraban entre 10 a 12 días, pues durante todo ese tiempo va a haber cierto efecto antiagregante, que es una característica muy interesante de la aspirina y su irreversibilidad. Además, tenemos que tiene una muy buena biodisponibilidad oral, mayor del 80%, y una unión del 100% a las proteínas. Algo muy importante es que la mayoría de estos fármacos tienen un primer metabolismo en el hígado y después tienen excreción urinaria, ¿ok? Eso es bastante importante junto con esto. Pero además, me gustaría explicar un poco sobre, además de esta irreversibilidad, por qué es tan bueno siendo un antiagregante a diferencia de otros AINES. Entonces, repasemos un poco la vía metabólica de la ciclooxigenasa. Tenemos que en nuestra membrana tenemos fosfolípidos. Estos fosfolípidos van a convertirse en ácido araquidónico. No es importante en este caso la enzima, pero es por la fosfolipasa A2. Y este ácido araquidónico puede seguir tres vías. La vía de la COX-1, la vía de la COX-2 o la vía de la lipoxigenasa. Se dice que la COX-1 es la constitutiva, la fisiológica. Es decir, se encuentra en la mayoría de los tejidos y ejerce funciones importantes allí de manera normal. Pero la COX-2, en caso de que haya una lesión o un proceso inflamatorio, es la que se va a encargar de producir las principales prostaglandinas inflamatorias. Entonces, ¿qué sucede específicamente con la aspirina? Sucede que la COX-1 es la principal encargada de inhibir, más bien de producir tromboxano A2, mientras que la COX-2 es la encargada de producir prostaciclina. Si se acuerdan, prostaciclina es anticoagulante, mientras que tromboxano 2 justamente es procoagulante. Resulta entonces que si pusiéramos ambas enzimas, es decir, que esta fuera COX-1 y esta COX-2, la aspirina encaja perfectamente en COX-1. De esta manera, por eso actúa más sobre COX-1 y de hecho, al inhibir más tromboxano A2, a diferencia de otros fármacos, es más efectiva en esta acción antiagregante. Sin embargo, si usamos una alta dosis de aspirina,
ahora sí cabe en lo que viene siendo en COX-2. Y ahora sí va a ejercer efectos antiinflamatorios. Es por eso, esta es la explicación justamente de este párrafito de aquí. Bueno, una vez descrito lo anterior, hay que tener simplemente en cuenta que la lipoxigenasa forma también los leucotrienos. ¿Por qué es esto importante? Bueno, vamos a ver justamente qué complicaciones y contraindicaciones y efectos adversos justamente tiene la aspirina. Y resulta que entre los principales efectos adversos van a estar relacionados con que disminuye la actividad de las COX-1 y un poco la COX-2, y estas se encargan de formar ciertas prostaglandinas. Habíamos dicho que la COX-1 tenía importancia en prostaglandinas de importancia fisiológica. Así que hablemos un poco de por qué cada una de las contraindicaciones y complicaciones. Primeramente, el embarazo y lactancia no se recomienda. En embarazo y lactancia tampoco se le debe dar a un paciente que tenga hemorragias ni úlceras pépticas. Las hemorragias es bastante sencillo, ¿no? Es un antiagregante, favorece al sangrado. Pero las úlceras pépticas se debe sobre todo por la inhibición de prostaglandinas. ¿Por qué? Porque esas son gastroprotectoras. Entonces, es por eso que en parte, gracias a que se usan bajas dosis su efecto antiagregante, no es tanto el efecto en úlceras pépticas que tiene la aspirina, pero sin embargo es un efecto que hay que tener en cuenta. Insuficiencia renal y insuficiencia hepática, esto es importante porque justamente habíamos dicho que por ahí se metaboliza lo que viene siendo la aspirina, pero además resulta que estas prostaglandinas que son inhibidas también son nefroprotectoras, sobre todo porque causan vasodilatación en las arteriolas aferentes del riñón, favoreciendo así la perfusión del propio riñón. Por otro lado, tenemos asma, y aquí es donde juegan un rol muy importante la lipoxigenasa y los leucotrienos. ¿Por qué aumentan los leucotrienos cuando inhibimos las ciclooxigenasas? Pues bastante sencillo, ¿no? Tenemos mucho ácido araquidónico, pero pues no lo podemos usar por las vías de las ciclooxigenasas, sino que lo vamos a tener que usar por las vías de la lipoxigenasa, que forman leucotrienos, y estos leucotrienos causan broncoconstricción, empeorando de esta manera los síntomas del asma. Por otro lado, tenemos en los efectos adversos, pues ya vimos, ¿no? Las complicaciones anteriores, hemorragias, se han visto que genera cierta trombocitopenia, aunque es rara, pero como inhibe tromboxano A1, que es vasoconstrictor, tienen cierto efecto vasodilatador, la aspirina, y por lo tanto puede llevar, sobre todo en combinación con otros fármacos antihipertensivos, puede llevar a hipotensión y bradicardia. Un efecto adverso muy muy importante es el síndrome de Reye. El síndrome de Reye es la razón por la que se contraindica aspirina en menores de 16 años que tengan infecciones virales. ¿Esto por qué? Bueno, resulta que la aspirina causa desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. Que si recuerdan, la fosforilación oxidativa es esa cadena de transporte de electrones que se encargaba de la producción de ATP en la mitocondria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En menores de 16 años, bueno, más que nada, uno de los tejidos que más utiliza ATP es el hígado. Y en menores de 16 años, el hígado aún no es suficientemente maduro. Entonces tiene cierta inmadurez todavía. Y además, si tiene alguna infección vírica, de hecho, puede causar causar estrés dentro de las células, aumentar el consumo de ATP, incluso causar daño mitocondrial. Y si a estos dos factores tú le sumas que le das aspirina que desacopla la fosforilación oxidativa, lo que vas a causar es que va a ocasionar una disfunción mitocondrial. Una disfunción mitocondrial hepática que lo que va a hacer es que el hígado ya no va a funcionar. ¿Qué es lo que pasa cuando el hígado ya no funciona? Como el hígado no, entre muchas otras cosas, se encarga de metabolizar muchas toxinas, entre ellas el amonio. Y el amonio, desgraciadamente,
es capaz de atravesar barrera hematoencefálica y darnos síntomas de encefalopatía hepática. Es por eso que en menores de 16 años hay que contraindicar el uso de aspirina. Aunque hay una excepción, que es vasculitis, sobre todo la vasculitis de Kawasaki, porque esta vasculitis aumenta muchísimo el riesgo cardiovascular. Y pues sí vale la pena en este caso, comparando riesgo-beneficio, darle aspirina. ¿Por qué? Porque vamos a tener que la aspirina, gracias a lo que hemos visto, ¿no? Que la aspirina es es un antiagregante bastante bueno porque inhibe tromboxano A2. Además es reversible, por lo que durante un gran periodo de tiempo genera esa antiagregación. Además, el riesgo de hemorragia no es tan potente como otros antitrombóticos que vamos a ver más adelante. A su vez causa vasodilatación y además es importante porque permite mantener lo que viene siendo prostaglandina I2. Y por último, tú lo puedes consumir por vía oral y tiene una muy buena biodisponibilidad vía oral. Todo esto hace que sea muy bueno y muy usado en profilaxis para cardiopatía isquémica. Y realmente para prácticamente cualquier evento o cualquier riesgo cardiovascular. Casi siempre aspirina es de los principales usados y los que más he investigado, de los que aportan mayor beneficio cardiovascular. Sin embargo, sobre todo cuando hay... Y bueno, la parte mala es que como es muy usado, sobre todo venta público, puede llegar a sobredosis, que además de los efectos de hemorragias, trombocitopenia, síndrome Reye, favorece acidosis. Su propio nombre lo dice, ¿no? Aspirina, que también es llamado ácido acetil salicílico, pues justamente favorece acidosis. Además de que si no tenemos ATP, si no tenemos ATP aquí, se desvía el metabolismo de nuestro cuerpo, se desvía por la formación de lactato y ácido láctico, que también favorece a la acidosis. ¿Cómo nosotros entonces vamos a, en caso de que se nos presente un paciente con sobredosis? Pues lo que nosotros vamos a hacer, como antídotos, tenemos bicarbonato de sodio con potasio y carbón activado. Por otro lado, simplemente destacar el triflusal, simplemente se ha visto, no se tiene tanta evidencia como la aspirina, pero se ha visto que tiene menor número de efectos adversos y además es reversible y tiene acciones muy similares a la aspirina, entonces podría ser una muy buena alternativa. Muy bien, ahora pasando a los siguientes fármacos antiagregantes, tenemos a los antagonistas de ese receptor del ADP, del P2Y12. Estos los podemos clasificar en irreversibles y reversibles, como podemos ver en la tabla de abajo. Lo importante es que los fármacos irreversibles son profármacos. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan ser metabolizados por citocromo P450 para que ahora sí ejerzan su función. Y como tienen una vida media de 60 a 180 minutos, a lo mejor no es tan larga, pero otra vez estos son irreversibles, por lo que sus efectos se prolongan incluso 10 a 12 días hasta que se acabe esa edad media de las plaquetas. Al igual que la aspirina, tiene un metabolismo por hígado y excreción urinaria. Tienen administración sobre todo parenteral, intravenosa y oral, lo que lo hace bastante útil en diferentes situaciones de la clínica, sobre todo si son situaciones de urgencia, se usa más vía intravenosa, pero si son más de profilaxis, por ejemplo, usaríamos más la vía oral. En cuanto justamente a estos datos que les acabo de mencionar, es importante recordar que es un fármaco que es metabolizado por CYP450. Diclopidina, clopidogrel y prasugrel son irreversibles y su metabolismo. ¿Por qué? Bueno, entre sus usos que vamos a tener,
va a ser muy similares a los de la aspirina. De hecho, en caso de que tengamos alguna hipersensibilidad a la aspirina o no podamos usar aspirina justamente por las contraindicaciones que ya mencionamos, el uso de estos fármacos está recomendado, e incluso para los mismos profilaxis de eventos cardiovasculares. Sin embargo, también se puede usar, al igual que la aspirina, en síndrome coronario agudo y en procedimientos coronarios como el stent. Sin embargo, es muy común que se use una combinación de aspirina con este tipo de antagonistas, porque generan sobre todo en este tipo de eventos agudos, no como profilaxis, sino como ya eventos agudos, sí favorecen una menor morbilidad después del evento si se aplican estos. Sin embargo, hay que aclarar ciertas cositas, como por ejemplo el prasugrel y el ticagrelor tienen una mayor potencia que el clopidogrel, por ejemplo, que nos podrían decantar por usar uno u otro. En cuanto a las contraindicaciones y efectos adversos, es muy importante tener en cuenta que la ticlopidina ya no es muy usada. ¿Por qué? Porque causa aplasia medular y neutropenia. ¿Qué es aplasia medular? Aplasia medular, recordemos que prácticamente va a ser que nuestra médula ósea, que es la encargada de producir prácticamente todas nuestras células sanguíneas, pues ya no funciona adecuadamente. Entonces vamos a tener una pancitopenia, es decir, vamos a tener leucopenia, entre ello neutropenia, trombocitopenia, anemia, etcétera, etcétera. Por otro lado, también cuando hay un mayor riesgo de hemorragias, sobre todo gastrointestinales, cuando ocurre combinación con aspirina. Así que cuando el paciente presente profusa hemorragia, sobre todo a nivel gastrointestinal, hay que suspender su uso. También se ha visto asociado con púrpura trombótica trombocitopénica. Esto es más que nada porque se genera una reacción de hipersensibilidad en la cual pues empiezan a activar las plaquetas. Las plaquetas, entonces lo que va a pasar, vamos a ver por partes el nombre. Vamos a empezar a provocar a que muchas plaquetas se activen, entonces favorecemos a trombosis. Pero como producimos que muchas plaquetas se activen, entonces nos quedamos al final, después de toda esa trombosis, con menos plaquetas, es decir, con trombocitopenia. Entonces empezamos con un periodo de trombosis y después con un periodo de trombocitopenia donde nuestro paciente sangra hasta por los codos. Y ese sangrado se puede ver en forma de púrpuras en la piel. Y finalmente también hay que tener cuidado con pacientes con insuficiencia renal e insuficiencia hepática, ya que es por aquí justamente donde hay un metabolismo o se metabolizan estos fármacos. Y finalmente, ¿se acuerdan que mencionamos que sobre todo los irreversibles tenían un metabolismo para que se activaran por citocromo P450? Pues existen justamente fármacos que pueden inhibir o aumentar el citocromo P450 y entonces alterándonos justamente las concentraciones y el efecto que tienen la ciclopidina, el clopidogrel o el prasugrel. Por eso hay que tener cuidado justamente con qué fármacos tienen interacción. Entre los más comunes son omeprazol, cimetidina y homeodarona. De hecho, es común que por el riesgo de hemorragias gastrointestinales se les dé inhibidores de bomba de protones. Como el omeprazol, pero ya vimos que en este caso no vamos a usar omeprazol por esa interacción farmacológica. Podemos usar en su caso pantoprazol, por ejemplo. Simplemente enfatizar estos aspectos, ¿no? Entonces, ahora bien, una vez terminado con ellos, hay que pasar a los moduladores del AMP cíclico. Entre ellos tenemos aumento de las ciclasas, aquellos que van a aumentar justamente esa acción de la adinelato ciclasa, como es el óxido nítrico, la prostaciclina, el iloprost. Y por otro lado tenemos inhibidores de la fosfodiesterasa. De hecho, habíamos mencionado justamente anteriormente que el óxido nítrico y la prostaciclina eran antiagregantes.
Pues justamente es por esto, aumentan el AMP cíclico, y ya lo habíamos visto, AMP cíclico contrarresta las acciones del calcio. Muy bien, entonces resulta que el calcio no solo es importante para lo que viene siendo la antiagregación, sino que también es muy importante para la contracción muscular, entre ellas el músculo liso. Entonces estos fármacos van a tener la característica de que no solo van a favorecer evitar la agregación plaquetaria a través de los mecanismos que ya hemos mencionado, sobre todo antagonizando las acciones del calcio, sino que también causan una vasodilatación muy importante. De hecho, más que su uso no son tan ampliamente usados. Sin embargo, en patologías donde se beneficie por este efecto vasodilatador suelen ser bastante útiles, por ejemplo, el tratamiento de hipertensión pulmonar o incluso en inhibir la agregación plaquetaria durante la diálisis renal. Desgraciadamente no tenemos administración oral, por lo que su uso sobre todo no es para uso ambulatorio, sobre todo vía parenteral e intravenosa. Igual tiene un metabolismo por hígado y excreción urinaria. Por otro lado, los inhibidores de la fosfodiesterasa, en vez de que aumenten los niveles de AMP cíclico aumentando la dinilatociclasa, por ejemplo, estos se van a encargar, como ya vimos, de inhibir la fosfodiesterasa que justamente degradaba al AMP cíclico. Tiene efectos muy similares a lo que viene siendo las ciclasas, solo que se ha visto, por ejemplo, como efecto extra, por así decirlo, también disminuyen la producción de plaquetas. ¿Por qué esto es importante? Porque se ha visto que se usa o que es bueno para usarse en la trombocitonemia esencial, donde tenemos grandes cantidades de plaquetas. Por su propia vasodilatación puede ser muy efectiva para hacer vasodilatación coronaria o para tratar trombosis asociada a prótesis valvulares cardíacas. A veces, en lugar del clopidogrel, por ejemplo, o de prasugrel, tecranogrel, etc., se puede usar en la terapia dual con aspirina a estos inhibidores de la fosfodiesterasa, nuevamente si se buscan beneficios más vasodilatadores. ¿Por qué? Porque a veces esta vasodilatación también nos genera efectos adversos. Uno de ellos, por ejemplo, es la hipotensión, como podemos ver aquí. Otro de ellos es el dolor de cabeza, que es el principal efecto adverso, y de hecho tiene que ver mucho con la vasodilatación. La vasodilatación que causan estos fármacos también sucede a nivel de cerebro, sobre todo al vasodilatarse arterias cerebrales, causan cierta irritación a las meninges y es lo que causa los dolores de cabeza. También tenemos ciertos problemas gastrointestinales y como causan esa vasodilatación, pues nuestro corazón trata de compensar latiendo más y por lo tanto generando palpitaciones. Y ya para terminar con los antiagregantes, pues tenemos a los antagonistas del receptor de glucoproteína 2B3A, que ya lo que mencionamos es el que se unía al fibrinógeno para que se diera el paso final de la agregación plaquetaria. Tenemos allí varios fármacos, lo podemos dividir entre intravenosos y orales. Entre los intravenosos tenemos uno bastante característico que es el abixizimab. El abixizimab es un anticuerpo monoclonal que justamente se va a unir al receptor de glucoproteína 2B3A, ¿no? Inhibiéndolo. ¿Cuáles son los usos? ¿Cuáles son los usos sobre todo que se les da? Pues sobre todo no son tan usados a menos que haya contraindicaciones de otros fármacos que ya hemos hecho, pero se ha visto una particular ventaja, sobre todo en la intervención coronaria, como cuando se hace colocación de stent sobre otros fármacos antiagregantes. ¿Y qué contraindicaciones tienen? Así en general, tanto intravenosos como orales. Son teratógenos, pueden pasar barrera
barrera hematoplacentaria, entonces hay que evitarlos. A diferencia de los otros, tienen un riesgo ligeramente mayor de hemorragias. Hay que usarlos sin insuficiencia renal o insuficiencia hepática, o de requerirlos hay que cambiar la dosis dependiendo del grado de lesión que tenga el paciente. Y bueno, también se ha visto relacionado sobre todo en sus principales complicaciones con hemorragias y trombocitopenia. Una vez dicho esto, pues pasemos ahora sí a la farmacología de los anticoagulantes. Y tal como hicimos con los antiagregantes, es importante mencionar primero la fisiología de la cascada de la coagulación. Y bueno, la cascada de la coagulación normalmente, con fines didácticos, pues la podemos dividir en que tenemos una vía intrínseca, una vía extrínseca y una vía común. Ok, ¿cómo empieza cada una? Primeramente la vía intrínseca, si se fijan, y esto es muy interesante, puede unirse por el propio colágeno, por la unión a la membrana basal o por plaquetas activadas. No sé si recuerdan, pero las plaquetas cuando se activan cambiaban su carga a una carga más negativa, y justamente esta carga más negativa, que de hecho también se encuentra en el colágeno o que de hecho también se encuentra en la membrana basal, es la que activa el factor 12 de la coagulación. De esta manera podemos ver que hay una muy buena interrelación entre los factores de la cascada de la coagulación y de hecho la agregación plaquetaria. Entonces, aunque parezca difícil, la cascada de la coagulación es bastante sencilla. Vamos a ver que tenemos 1 a 13 factores. El 6 no existe, pero aprendámoslo así. Tenemos 1 a 13 factores. La vía intrínseca va a empezar con el factor 12. Después ese factor 12 se va a activar. Y ese factor 12 va a activar al factor 11. Ese factor 11 activado nos va a activar el factor 9. Ese factor 9 activado nos activa el factor 8. Y el factor 8 activado junto con el 9 activado, y si se fijan, la flecha es azul, por lo que quiere decir que requiere calcio. Este complejo va a activarnos al factor 10 o al factor X. Es por eso que del 11 se pasó directamente al 9, ¿no? Porque acá es donde tenemos al X. Muy importante el X, porque en el X es donde empieza la vía común, es decir, donde la vía extrínseca y la intrínseca convergen. ¿Y en qué consiste la vía extrínseca? Bastante sencillo también. Un trauma, sobre todo una lesión endotelial, lo que va a causar es que se libere factor tisular. El factor tisular es el factor 3 de la coagulación también. Y lo que va a hacer es que va a activar al factor 7. Entonces el factor 7 activado junto con el factor 3 y junto con el calcio, estos tres van a activar otra vez a lo que viene siendo el factor X. Si se lo quieren aprender, vía extrínseca 7 más 3 igual a 10, haciendo alusión a los factores de coagulación. Y la vía intrínseca simplemente va del 12 al 8, ¿no? Disminuyendo. De esta manera tenemos que se activa el factor X. El factor X junto con el 5 activado, estos van a activar la protrombina en trombina. La trombina es el factor 2. Y de hecho ya podemos ver que la trombina ejerce múltiples acciones. Primeramente, la trombina va a ser la encargada de activar el fibrinógeno en fibrina. Además, si se fijan, activa el factor 13 para estabilizar a la fibrina, favoreciendo enlaces cruzados, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos nuestra malla de fibrina. Pero por otro lado, la trombina también favorece, por ejemplo, que factores de la coagulación de la vía intrínseca, como es el factor 11 o el factor 8, se activen, e incluso el factor 5. De esta manera tenemos la trombina como uno de los ejes centrales para lo que viene siendo la cascada de la coagulación, incluso la agregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque también activa plaquetas, también activa endotelio, incluso induce mayor inflamación
activar monocitos, al favorecer la adhesión de neutrófilos y además a los mecanismos de favorecer la activación de otros factores de la coagulación que ya mencionamos y de la fibrina. Entonces, en base a esto, de hecho, ya podemos sospechar cuáles serían nuestros, por así decirlo, nuestros fármacos donde nosotros quisiéramos que inhibieran para que sean lo más eficaces posibles, ¿no? Pero sin embargo hay que hablar de que a pesar de que tenemos una cascada de la coagulación, también tenemos proteínas anticoagulantes, ¿no? Que justamente mantienen este equilibrio. Entre ellas tenemos a la antitrombina. La antitrombina 3 lo que va a hacer es inhibe factor 9, inhibe factor 10, inhibe trombina. Así que realmente es muy bueno, ¿no? Porque inhibe trombina, que tiene múltiples acciones. Inhibe factor 10, que es donde convergen tanto vía extrínseca e intrínseca y es el encargado de hecho de activar la trombina. Por otro lado también tenemos lo que viene siendo la trombomodulina, ¿no? Que está de este lado. La trombomodulina se une a la trombina y la inhibe. Cuando se forma el complejo trombomodulina-trombina es cuando se activa la proteína C. Esta proteína C activada, como podemos ver aquí, se une con su cofactor, que es la proteína S, y forman un complejo. Este complejo es capaz de inhibir factor 5, factor 8 y además favorece, si se fijan acá, van a favorecer a este paso de aquí, que es la fibrinólisis, ¿ok? Bueno, más adelante hablaremos más de la fibrinólisis, pero tanto antitrombina 3 como el complejo de proteína C como proteína S, además de inhibir factores de la coagulación, también favorecen fibrinólisis. Muy bien. A lo mejor les llame un poco la atención que en esta figura hay asterisquitos, ¿no? Asteriscos en el factor 7, en el factor 9, en el factor 10, en la protrombina o el factor 12, o incluso en ciertas proteínas, ¿no? El proteína S y proteína C. La razón de esto, y se lo tienen que aprender, es súper importante, es que dependen de vitamina K, ¿ok? De hecho, pasemos a la siguiente diapo. Y es que en la vitamina K, si se fijan, tenemos vitamina K reducida. Esta vitamina reducida va a activar a la gamma glutamil carboxilasa y de esta manera ahora sí va a carboxilar los factores 2, 7, 9 y 10 y las proteínas anticoagulantes C y S. Entonces, una vez que activa la gamma glutamil carboxilasa, pasa a su forma oxidada, que es la inactiva. Esta forma inactiva necesita reducirse otra vez para activarse. De hecho, esto es realizado por la hipóxido reductasa. Y bueno, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos inhibir a esa hipóxido reductasa con lo que vienen siendo los antagonistas de la vitamina K, y de esa manera pues ya no vamos a tener ese factor 2 o protrombina, ese factor 7, ese factor 9 ni ese factor 10, disminuyendo de esta manera y la coagulación y favoreciendo la anticoagulación. Pero también, ¿se acuerdan? Los más claves, o los factores de coagulación más claves, eran el factor X y la trombina. Pues justamente también tenemos inhibidores directos tanto para el factor X como para la trombina. Pero también tenemos factores o inhibidores indirectos. Por ejemplo, esta de aquí, AT3, es la antitrombina 3 que veíamos anteriormente. Que de hecho si nos regresamos, la heparina jugaba un rol muy importante estimulando a la antitrombina 3. Entonces, nosotros podemos dar también heparina. Hay varios tipos de heparina, pero nosotros podemos dar heparina para estimular a esa antitrombina 3 y de esta manera que inhiba tanto trombina y factor X. Ahorita vamos a ver que hay diferentes tipos de heparina y que
llegan a ejercer diferentes tipos de acciones, ¿no? Pero de manera simple, este es el mecanismo de acción de nuestros diferentes fármacos anticoagulantes. Ahora bien, una vez entendido eso, vayamos ahora sí a las particularidades de cada uno. Primero vamos a los dicumarínicos, que más que nada son los antagonistas de la vitamina K. El por excelencia de estos es la warfarina. Ya vimos que estos se encargan de inhibir epóxido reductasa. De esta manera tenemos una disminución de factores 2, 7, 9 y 10. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos fármacos tienen una acción retardada. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es inhibir la producción de lo que viene siendo factores de la coagulación, pero no estamos inhibiéndolos directamente. Es decir, tenemos que esperarnos a que la vida media de estos factores de la coagulación termine para que pues ahora sí se empiecen a ver esos efectos de estos fármacos. De esta manera, de hecho, de los fármacos 2, 7, puse 8, pero es 7, 9 y 10, el que tiene vida media más cortita es el 7. Este es el que tiene menos vida media. ¿Qué es lo que pasa? Entonces que si ya no se produce más factor 2, 7 y 9 y 10, el primero que se va a afectar, porque es el primero que necesita recambiarse, va a ser el factor 7. ¿Cuál es la importancia de esto? A ver, permíteme borrarlo. Es que para nosotros establecer o ver qué tanta anticoagulación, por así decirlo, tiene nuestro paciente, vamos a vigilar el tiempo de protrombina. ¿Por qué? Porque justamente este es el que se centra más en la vía extrínseca y en el factor 7. ¿Cuál es lo normal? Lo normal es que tengamos en esta prueba de 11 a 15 segundos. Sin embargo, esta prueba puede cambiar mucho, puede variar mucho dependiendo la marca. Para esto se surge lo que viene siendo el INR. Y el INR lo que nos va a permitir es establecer, ahora sí, si se fijan acá, un rango terapéutico sobre donde nosotros queremos tener anticoagulado o los niveles que nosotros queremos tener en INR en nuestro paciente con warfarina. ¿Por qué? Si se fijan, lo normal es de 1 a 1.5, pero pues le estamos dando warfarina que va a aumentar la anticoagulación, entonces es normal que lo normal sería que aumentara de 2.5 a 3.5. Nosotros lo queremos mantener en este rango porque más de 3.5 predispone muchísimo a hemorragias y menos de 2.5 no es tan efectivo. Entonces ya vimos por qué tiene acción retardada, por qué es importante vigilar el INR y de dónde viene. La vía oral de estos fármacos es muy importante porque de hecho lo que va a hacer es que va a favorecer justamente a que haya mayor apego y que al no ser por vía intravenosa, vía subcutánea, los pacientes los pueden tomar incluso en casa. Algo muy importante, súper importante, y hay que tenerlo en cuenta, su metabolismo. Se metaboliza por el citocromo P2C9. Y algo que no hay que olvidar es que también afecta a proteínas C y S. ¿Por qué? Sencillo. Vayamos a lo que viene siendo nuestros efectos adversos. Y es que, ya vimos, ¿no? Si sobrepasa ese INR de 3.5, hay mucho riesgo de sangrado. Pero existe una condición que se llama necrosis inducida por warfarina. ¿Qué es esto? Recuerdan que también inhibía proteína C. ¿Y S? Pues resulta que estos son los que tienen menor vida media. ¿A qué me refiero? Cuando tú les das warfarina, como estos también dependen de vitamina K,
vitamina K. Estos son los primeros en agotarse, porque tienen muy poquita vida media, entonces ocupan recambiarse más rápido, pero se agotan más. Mientras que el factor 2, el factor 7, el 10 y el 9 tienen mayor vida media y esto es poquita. Entonces va a haber un periodo de 1 a 3 días donde en vez de que haya anticoagulación, justamente porque disminuimos estas proteínas anticoagulantes, realmente va a haber un mayor riesgo de trombosis. Este mayor riesgo de trombosis pues justamente nos puede llevar a necrosis inducida por warfarina. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es que esos primeros días donde justamente aún no hace efecto la warfarina, sino que de hecho favorece la trombosis, pues nosotros le vamos a dar heparina al paciente para que se mantenga anticoagulado. Algo importante a mencionar es que pues, si estamos inhibiendo la acción de la vitamina K, es importante que no se consuman alimentos ricos en vitamina K, porque pues entonces habría menos efecto. Se recomienda también tomar en ayunas, evitar alimentos 2 horas antes y 2 horas después, ya que pueden interferir con la absorción. Y otras contraindicaciones, pues hay que tener en cuenta que no haya evidencia de sangrado, ya sabemos, gastrointestinal, urinario, hemorragias intracanales o traumatismos. También la warfarina puede generar reacciones de alergia y hipersensibilidad y también puede pasar la barrera hematoplacentaria y es teratogénico, entonces no hay que darlo en embarazo. Por otro lado, también tenemos, y es algo que les mencioné, y es que es metabolizado por CYP129. La importancia es justamente por la interacción farmacológica que tiene CYP129, ya que hay fármacos como la cimetidina, omeprazol, metronidazol, trimethoprim, sulfametoxazol o amiodarona que la inhiben, y si la inhiben va a disminuir el metabolismo de la warfarina y se acumula. Pero hay otros, por ejemplo, la grisofulvina, los barbitúricos, la fenitoína y la carbamazepina, que de hecho estimulan la CYP129 y al estimularla hace que se metabolice más rápido la warfarina y tenga menos efecto. Entonces, ¿pero qué pasa si, por ejemplo, al vigilar nosotros nuestro INR resulta que que alcanzamos sobredosis? Y de hecho, alcanzamos... Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si tenemos sobredosis, lo que vamos a realizar, o tenemos un INR muy alto, es que vamos a darle vitamina K. Vamos a dar FFP, que es plasma fresco congelado, que lo que nos va a ayudar es para recuperar tanto esos factores de la coagulación que estamos inhibiendo, o si no tenemos, o bueno, como una alternativa de hecho mejor que al plasma fresco congelado, es el concentrado del complejo de protrombina. ¿Por qué? Porque nos da todo lo que inhibe la warfarina, nos da proteína C, nos da proteína S, nos da factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10. Y entonces ya hablamos sobre muchos de los aspectos de la warfarina, pero entonces, ¿en qué situación los vamos a usar? Me alegra que preguntes. Lo vamos a usar, ¿se acuerdan que los antiagregantes no los podíamos usar tanto en sistema venoso? Pues los anticoagulantes sí. Y justamente la warfarina se puede usar en trombólisis venosa profunda, en embolismo pulmonar o tromboembolismo pulmonar. También, sobre todo, van a encontrar un patrón que esto se asocia mucho a éstasis, a procesos asociados a éstasis. Por ejemplo, la fibrilación, cuando tenemos afibrilación auricular, o incluso en uso de válvulas prostéticas en el corazón. Una vez dicho esto, pues como resumen, hay que tener en cuenta que la warfarina inhibe la vitamina K a través de la peroxidorreductasa y eso inhibe proteína C y S.
Esta inhibición de proteína C y S hace que en un inicio haya riesgo de hipercoagulación. Pero después, ahora sí hay una inhibición de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. Y es ahora sí cuando nos ayuda en la estrategia farmacológica para prevenir la formación de trombosis. Entre las toxicidades o efectos adversos que tenemos que tener en cuenta es el sangrado, interacciones medicamentosas, teratogenicidad y la necrosis de piel. Ok, ahora sí, pasemos a otro de los fármacos más usados entre los anticoagulantes, que son las heparinas. Las heparinas, ya lo vimos, de hecho lo que van a hacer es unirse a lo que viene siendo la antitrombina 3. Esto favorece que se una con mayor facilidad, sobre todo al factor X activado y a la trombina, aunque también un poco al factor 9. Las heparinas, a diferencia de la warfarina, y la razón por la que heparinas no se usan por largos periodos de tiempo, es que se tienen que administrar sobre todo por vía subcutánea o intravenosa. Su uso sobre todo es profiláctico y muy similar a la warfarina, no más que en episodios más agudos que la warfarina. Se usa a dosis bajas de 5.000 unidades cada 8 a 12 horas. Pero tenemos, si se fijan en la tablita, tenemos heparinas fraccionadas y heparinas no fraccionadas. ¿Cuál es la diferencia? Pues ahorita lo vamos a ver, porque primero hay que discutir cómo vamos a evaluar qué tanto sangrado tenemos justamente de acuerdo a la dosis que estamos dando de heparina, ¿no? ¿Qué tanta anticoagulación estamos dando? ¿Qué tanto efecto está viendo? Bueno, para eso no vamos a medir el tiempo de tromboplastina como hacíamos antes. Ahora lo que vamos a ver es el tiempo de lo que viene siendo tromboplastina parcial activado. ¿Por qué? Si se fijan, inactiva también factor 9. Y el factor 9 también lo tenemos aquí. Es por eso que va a ser más eficaz ver el tiempo o el TTTPA para evaluar qué tanto heparina damos. Lo normal es que sea de 25 a 40 segundos. La heparina nunca debe sobrepasar los 100 segundos, ¿va? Que nunca sobrepase esos 100 segundos. Ahora sí, hablando de cómo es que la heparina no fraccionada o fraccionada, cuáles las diferencias cuando vamos a hacer una, cuando vamos a usar otra, qué diferencias farmacodinámicas o farmacocinéticas tienen, pues justamente lo que vamos a hablar aquí. Primeramente, ¿cómo actúan? Vamos a hacer un poquito de zoom. Si se fijan, tenemos aquí la antitrombina. La diferencia entre la fraccionada y la no fraccionada es que la heparina no fraccionada, ambas tienen, si se fijan, una secuencia de pentasacáridos. Pero, si se fijan, la no fraccionada tiene una cola de glucosaminoglucanos muy larga. Esta cola de glucosaminoglucanos lo que le va a permitir, si se fijan, es que sí se pueda unir a la trombina. Y a diferencia de las fraccionadas o de bajo peso molecular, al no tener esta larga colita de glucosaminoglucanos, pues solo van a poder inhibir el factor X, pero no van a poder inhibir la trombina. De esta manera tenemos ya bastantes cosas, ¿no? Primeramente, pues como inhibe tanto factor X como trombina las no fraccionadas, pues tenemos una mayor eficacia. También las no fraccionadas representan un menor costo y son reversibles con protamina. Es decir, si nosotros vemos que se está pasando de esos 100 segundos del TTPA que les mencioné, está teniendo una intoxicación, podemos darle protamina para revertirlo. Algo que no sucede en las fraccionadas. Por otro lado, debido también a que tiene mayor eficacia y mayor potencia, pues hay mayor riesgo de hemorragia y efectos adversos. Sin embargo, pues también hay una mayor rapidez de efectos, por lo que es más usado en situaciones agudas. Y sobre todo, no es tan importante su metabolismo renal. Así que
estas conducen a un menor riesgo en cuanto a lesión renal y por tanto, de hecho, no requieren que se cambie la dosis en pacientes con insuficiencia renal o enfermedad renal. Sin embargo, las fraccionadas de hecho también tienen bastantes ventajas. Suponen una mayor biodisponibilidad vía subcutánea, tienen una vida media 4 veces superior y aunque su efecto anticoagulante es menor, son mejor tolerados, tienen menos efectos adversos y es más predecible su efecto en relación a la dosis. Es decir, si nosotros aumentamos tanto de dosis, aumenta tanto de efecto. Algo que no es tan fácil de medir en las heparinas no fraccionadas. Entonces, habrá que considerar estas consideraciones. Qué pleonasmo. Habrá que tomar en cuenta todo esto al momento de nosotros administrar una u otra. Ok, entonces las heparinas van a ser los anticoagulantes de elección si se fijan en trombosis venosa profunda pero aguda. Una vez que sucede el proceso agudo, de hecho vamos a hacer un cambio por lo general a otros fármacos, a warfarina por ejemplo, o si no se puede a warfarina, a inhibidores directos de XA o de la trombina. También ayuda en la prevención de la trombosis venosa profunda aguda posoperación, es decir, posoperatorio. Ya habíamos mencionado que muchas veces se favorece a trombosis justamente por la falta de movimiento después de operaciones. También se llega a usar como terapia anticoagulante en hemodiálisis renal, cirugía del corazón y también en embarazadas porque esta no tiene efectos teratogénicos a diferencia, por ejemplo, de la warfarina. Sin embargo, tiene efectos adversos bastante graves si llegan a suceder. Obviamente la hemorragia ya habíamos dicho que se supera sobre todo los 100 segundos de TTPA, pero uno de los más interesantes es la trombocitopenia inducida por heparina. Entonces, esto no se explica en esta imagen. ¿Qué es la trombocitopenia inducida por heparina? Resulta que la heparina puede unirse a el factor plaquetario 4, que es producido por las plaquetas, ¿no? Es este de aquí. El factor plaquetario 4, cuando se une con la heparina, en ciertas personas esto es inmunogénico, es decir, es reconocido por el sistema inmunológico y se desarrollan anticuerpos contra estos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues estos anticuerpos, de hecho, son activados por las plaquetas, activan las plaquetas y empezamos a tener un montón de trombosis. Después se nos acaban las plaquetas y tenemos trombocitopenia, ya que estas plaquetas activadas van a empezar a ser degradadas por los macrófagos. Entonces de esta manera es muy similar a lo que hemos visto de púrpura trombótica trombocitopénica, no más que en este caso desencadenada por heparina, justamente por esta particularidad de que forma complejos con el factor plaquetario 4. ¿Cómo es un cuadro típico de trombocitopenia inducida por heparina? Generalmente, como se necesita que se regeneren los anticuerpos, suele suceder de 5 a 10 días o más de dar terapia por heparina. Es por eso que no se recomienda dar heparina por largos periodos de tiempo, porque justamente pueden favorecer a este tipo de trombocitopenia, pero además pueden favorecer osteoporosis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estimula colagenasas. Nuestro hueso está mayormente formado por colágeno tipo 1, entonces estas colagenasas lo degradan más. Además de que favorece la hiperpotasemia, ya que inhibe la aldosterona. La hiperpotasemia es importante tenerla en cuenta porque puede favorecer a fibrilación ventricular. Y bueno, ¿qué pasa si tenemos esta intoxicación, sobredosis o estos efectos adversos? La heparina no fraccionada, únicamente la heparina no fraccionada, la vamos a dar protamina. ¿Por qué? Si se fijan, la protamina es la rojita de arriba y tiene una carga muy positiva, mientras que la heparina tiene una carga muy negativa. Entonces lo que va a hacer es que la protamina se va a unir gracias a
esta diferencia de cargas a la heparina y de esta manera la va a inhibir. Muy bien, ahora pasando a los inhibidores directos del factor 2A o la trombina, pues vamos a ver que estos pueden ser bivalentes o monovalentes. Dentro de los propios bivalentes tenemos algunos que son irreversibles, como son la lepirudina y la desirudina, y otro que es reversible, que es la vivariludina. Por otro lado, en los monovalentes tenemos el argotroban y dabigatran. Aquí hay ciertas peculiaridades que podemos atender, y es que realmente, si comparamos los inhibidores directos del factor de la trombina o factor 2A con el factor XA, realmente es más potente la inhibición del factor X, puesto que ahí es donde ambas vías, tanto vía intrínseca como vía extrínseca, ambas terminan o culminan, pero también es el encargado de activar trombina. De esta manera es un poco más eficaz que solo inhibir la trombina. Sin embargo, usualmente los inhibidores directos del factor 2A suelen utilizarse más que nada como reemplazo, por así decirlo, o para hacer una acción muy similar a lo que viene siendo la heparina. Pero sobre todo la heparina no fraccionada, puesto que ya también inhibe lo que viene siendo el factor de la trombina. Esto se debe también a que suele ser más predecible, nuevamente en cuanto a su dosis-efecto, el comportamiento de la heparina. Sin embargo, hay que tener en cuenta, por ejemplo, ciertos factores farmacocinéticos, como es la desirudina y lepirudina, que tienen una semivida de 10 minutos. Sin embargo, tienen una acción irreversible, entonces eso hace que, a pesar de su semivida que no es tan larga, pueda ejercer una mejor acción. Además de que estos son usados de manera o de administración parenteral. El único, entre los bivalentes y monovalentes, el único que suele usarse como vía oral es el dabigatran. Y el dabigatran es un profármaco, por lo que ese también ocupa que ocurra una activación antes de que sea activo como tal. Y justamente gracias a que es un profármaco que se da vía oral, tiene una semivida mayor de 12-17 horas. Además, el dabigatran supone una ventaja, puesto que se puede revertir. En caso de que ocurra una intoxicación, se puede dar idarucizumab, que es el que se va a encargar de revertir, se va a unir, es un anticuerpo monoclonal. Todos los que terminan en MAP suelen ser anticuerpos monoclonales, entonces se une al dabigatran y lo inhibe. Sin embargo, exactamente a qué nos referimos cuando hablamos sobre que son bivalentes y monovalentes. Primeramente, estos, si nos acercamos a la imagen de la derecha, vemos que la trombina tiene un exositio 1, un sitio activo y un exositio 2. Todos estos anticoagulantes directos se unen al sitio activo, pero si son bivalentes, si se fijan en la imagen número B, también se unen a un exositio, sobre todo el exositio 1, como es el caso de la lepirudina, desirudina y vivariludina. Mientras que los monovalentes son argotroban y dabigatran. Suelen ser un poco más potentes los bivalentes. ¿Cuáles van a ser sus usos? Como va a ser sobre todo una acción similar a lo que viene siendo la heparina, pues se va a usar sobre todo cuando haya hipersensibilidad a la heparina, una trombocitopenia inducida por heparina, pero también se puede utilizar como tal, como monoterapia, sin necesidad, ya dependiendo de la cuestión, pero también se puede usar para trombosis venosa profunda y angioplastia coronaria, que también son procedimientos en los que se utiliza heparina, pero no necesariamente, está aprobado su monoterapia, aún sin la necesidad de que no haya heparina. Sin embargo, recalcando, casi siempre se usan como fármacos de segunda línea. Entre las contraindicaciones y efectos adversos tenemos que tiene un metabolismo renal, entonces hay que tener cuidado con la insuficiencia renal. De hecho, se ha visto un poco más asociada la insuficiencia renal, de hecho, con los inhibidores directos de la trombina que
que la propia heparina. También, en cuanto a las hemorragias, en este caso, como estamos inhibiendo directamente la trombina, sí podemos usar tiempos de coagulación como la tromboplastina parcial activada, pero en este caso lo ideal sería medir el tiempo de trombina. En caso de que haya algún tipo de intoxicación, también se recomienda sobre todo dar el complejo de protrombina, ¿no? Que tenía factor 2, factor 7, factor 9 y factor 10, así como proteínas C y S. Otro de los efectos adversos son sobre todo gastrointestinales. De hecho, estos son los más comunes, la dispepsia y la gastritis. Algo muy importante respecto a estos fármacos y también de los inhibidores directos del factor XA, pero sobre todo estos, es que no se deben discontinuar súbitamente. ¿Esto por qué? Porque al estar inhibiendo directamente a la trombina, de hecho se ha visto que existe un efecto rebote, ¿no? Se empieza a producir más trombina y el problema es que si tú quitas súbitamente el fármaco, entonces esa trombina que se empezó a acumular, pues ahora vuelve a poder funcionar, ya que se quita esa inactivación, esa inhibición, y entonces hay mucho mayor riesgo de trombosis. Ahora pasando justamente con los inhibidores del factor XA. Estos también son inhibidores. Tenemos inhibidores directos e indirectos. Directos tenemos que van a ser sobre todo por vía oral. Tenemos al rivaroxaban y al apixaban. Estos usualmente son usados sobre todo en embolismos isquémicos sistemáticos, cirugías de reemplazo de catéter y cuentan con una biodisponibilidad del 80 al 100%. Una acción de 30 a 180 minutos, vida media de 3 a 9 horas y como mencionamos, su administración es oral. Y como es una administración no es oral, al igual que la warfarina, de hecho se llega a usar como alternativa de la warfarina, ya que esta administración oral, así como su inhibición del factor X, permite que también se pueda dar un tratamiento incluso en casa de anticoagulación a los pacientes que lo requieran. En cuanto hablando sobre las contraindicaciones, complicaciones, tenemos que no se debe dar en el embarazo y lactancia, tampoco en insuficiencia renal grave ni insuficiencia hepática grave, porque ambos son órganos que están involucrados en el metabolismo del fármaco. Además, es importante no consumir ni inhibidores ni inductores del P450. Tenemos el ketoconazol, rifampicina, carbamazepina o fentoína, ya que afectan justamente a la biodisponibilidad y a los efectos del propio fármaco, que ya que unos pueden, igual a lo que habíamos platicado anteriormente, pueden favorecer su almacén, que se empiecen a acumular o que se degraden más rápidamente. Complicaciones, sobre todo hemorragias y sangrado grave, son bastante propensos sobre todo a las hemorragias, pero no tienen tantas reacciones de hipersensibilidad o incluso la trombosis inducida por warfarina, por ejemplo. Entre el antídoto, en caso de que haya intoxicación o sobredosis, se usa andexanet alfa para todos los inhibidores directos del factor X. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre los inhibidores directos e indirectos? Pues bastante fácil. De hecho, los indirectos van a actuar muy similar a lo que venía siendo otros, como por ejemplo la heparina, porque en este caso lo que va a hacer, como el fondaparinux o hidraparinux, es que si se fijan en la imagen, van a estimular a la antitrombina 3, y la antitrombina 3 es la que va a inhibir al factor XA. También entre lo que viene siendo los inhibidores directos e indirectos, también hay cambios en cuanto a la farmacocinética, porque unos son orales, otros los damos por vía parenteral. Por lo tanto, su biodisponibilidad, al ser parenteral, sobre todo intravenosa,
por vía intravenosa siempre es una biodisponibilidad del 100%. Además tiene una acción pico, sobre todo a los 120 minutos, y una vida media de 17 a 21 horas. Y su metabolismo también es por hígado y excreción urinaria. Muy bien, entonces justamente con esto terminamos la farmacología en cuanto a anticoagulantes, y ahora vamos a pasar con los fibrinolíticos, ya para terminar, y simplemente hablar un poco de la fisiología, justamente la fibrinolisis. Entonces, una vez que ya dio toda la cascada de coagulación, ya se formó la fibrina, y incluso se formó esa malla de fibrina con la ayuda del factor 13 activado, pues una vez hecho esto, hay que también mantenerla bajo regulación. No se puede seguir expandiendo, lo contrario, pues justamente se vuelve un trombo el coágulo. De esta manera es donde surge el plasminógeno. El plasminógeno no es activo, debe ser activado a través de un corte, una proteólisis. Así se activen igual los factores de coagulación, hacia un corte a la proteína, una proteólisis. Este corte se puede dar por lo que viene siendo la TPA o el activador del plasminógeno tisular, o por la uroquinasa. Estos lo van a transformar el plasminógeno en plasmina, y de esta manera la plasmina no solo degrada la fibrina, sino también degrada al fibrinógeno, produciendo productos de degradación de la fibrina y el fibrinógeno. Es importante destacar, por ejemplo, algunos productos son el dímero D, y de hecho en pacientes que tengan riesgo de trombosis, si de repente hay un aumento del dímero D, podríamos justamente sospechar que están experimentando un evento trombótico. Sin embargo, tampoco es que exista plasmina de manera indefinida. De hecho, para la activación del plasminógeno, habíamos mencionado que ocupamos al activador del plasminógeno tisular o al activador del plasminógeno tipo uroquinasa. Sin embargo, estos pueden ser inhibidos por lo que viene siendo la PAI o el inhibidor del activador del plasminógeno. Además, que la alfa-2 antiplasmina directamente se une a la plasmina para inhibir a la plasmina. Y como ya pueden, a lo mejor ya están viendo la imagen, justamente podemos usar fármacos que mimeticen, por ejemplo, la acción de la TPA, como es la uroquinasa o la streptoquinasa, que estos suelen ser los de primera generación, y ya los de segunda generación suelen ser recombinantes, es decir, como la reteplasa, la TNT-plasa, ¿no? Entonces, justamente a eso vamos a pasar ahorita mismo. ¿Cuáles son los fibrinolíticos de primera generación, segunda generación, tercera generación? Algo importantísimo: los fibrinolíticos son los únicos que deshacen los trombos. Regresando un poco a lo anterior, al degradar la malla de fibrina, lo que van a producir es que se disuelva el trombo, ya que eso era lo que lo mantenía estable. Entonces, los fibrinolíticos, a diferencia de todos los demás, que sí disminuyen el riesgo de trombosis y disminuyen que siga avanzando la trombosis, estos fármacos sí se encargan de, por así decirlo, destruir el trombo. Y es una de las principales ventajas que tiene, pero también es algo que implica un mayor riesgo, sobre todo de sangrado. Entonces, pasemos primero con los fibrinolíticos, y bueno, todos suelen ser dados vía intravenosa y pueden ser derivados, ya vimos, del propio activador del plasminógeno tisular, como la alteplasa, la reteplasa, la TNT-plasa. Sabemos que se unen sobre todo a la fibrina para que cuando pase el plasminógeno se convierta en plasmina y ahora sí corte la fibrina. ¿Por qué esto es importante? Esta capacidad de que se unan a las proteínas de la fibrina hace que solamente el plasminógeno, que justamente se encuentra en el sitio del trombo, se forme o se transforme en plasmina.
caso que no ocurre en lo que viene siendo la streptokinasa y la urokinasa. La streptokinasa, a lo mejor les suene por ahí de clase de microbiología, pero viene del Streptococcus beta hemolítico. Y a diferencia de los anteriores, tanto streptokinasa como la urokinasa se unen a lo que viene siendo el plasminógeno, unido al plasminógeno ya tanto circulante, pero también al unido a la fibrina. Es decir, también ejerce la misma acción que la teplasa, la reteplasa, la tenecteplasa, pero también está afectando a aquellos fuera del sitio del trombo, es decir, prácticamente a cualquier plasminógeno que se encuentre en la circulación y lo activa. Esto hace que al ser menos específicos tengan un mayor riesgo de que generen episodios de hemorragia. Entonces, ¿cuándo vamos a usar los trombolíticos? Pues como justamente vamos a degradar lo que viene siendo destruir el trombo, lo vamos a usar sobre todo al inicio del evento vascular. ¿Por qué? Porque después lo que va a ocurrir es que aunque nosotros eliminemos el trombo, ya ocurrió la necrosis del tejido, lo cual es la muerte celular irreversible. Por eso, por ejemplo, cuando se usa en infartos al miocardio, debe ser en las primeras 72 horas después de los síntomas. Lo mismo para trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar y infartos isquémicos, sobre todo cerebrovasculares. Es súper importante que el infarto no haya sido producido por hemorragia. ¿Por qué? Porque si tú le das un trombolítico, un fibrinolítico a un infarto que ocurrió justamente por hemorragia, lo único que vas a hacer es empeorarlo, vas a favorecer esa hemorragia y vas a empeorar los síntomas del paciente y darle un mucho peor pronóstico. Una de las maneras de confirmarlo, sobre todo por imagenología, como una tomografía axial computarizada. Sobre todo en estos eventos cerebrovasculares se recomienda que se den entre las primeras 3 a 4.5 horas una vez presentes los síntomas. Muy bien. Justamente por esta acción de fibrinolisis que realizan estos fármacos, de hecho son los que tienen un mayor riesgo de hemorragia. Entonces es por eso que nunca deberían aplicarse tanto en cualquier persona que esté teniendo algún tipo de hemorragia interna, antes de cirugías, después de algún trauma o que hayan tenido alguna historia de hemorragia intracraneal. Sin embargo, en caso de que ocurra la toxicidad, existen antídotos como es el ácido aminocaproico y el ácido tranexámico. ¿Qué hace el aminocaproico? Este se une a los derivados de lo que viene siendo el TPA, mientras que el tranexámico se une al plasminógeno para que no siga siendo activado. Sin embargo, en caso de que no sea suficiente y siga el sangrado del paciente, de hecho, nosotros podemos comprobar qué tanta fibrinolisis estamos generando revisando tanto TTTPA, que es el tiempo de tromboplastina parcial activada, y también el tiempo de tromboplastina, ¿no? Que ya lo usábamos en otros fármacos, pero este afecta a ambos. Entonces, muchas veces estos pacientes ocupan transfusión tanto de plaquetas como factores de coagulación, como el plasma congelado fresco, ¿no? Que ya lo habíamos platicado incluso para otros fármacos, sobre todo anticoagulantes. Pero esas no son las únicas toxicidades. Específicamente, tanto streptokinasa y un poco menos también la urokinasa, sobre todo fármacos de primera generación, resulta que como son derivados, sobre todo de lo que viene siendo bacterias, estos pueden ser fácilmente reconocidos
por nuestro sistema inmune y son inmunogénicos y por lo tanto puede generar reacciones de hipersensibilidad, entre ellas anafilaxis, las cuales justamente pueden llevar a shock anafiláctico, incluso la muerte, e incluso pueden limitar los anticuerpos la función de la streptokinasa, es decir, pueden unirse a ella e inactivarla, y entonces si se usa repetidamente la streptokinasa, la streptocinasa, cada vez va a ser menos efectiva. Es por eso que surgieron ahora los fármacos de segunda y los de tercera generación, que es importante mencionar que los de tercera generación muchos son sumamente nuevos o incluso se encuentran en fase de investigación, por lo que no son aún muy usados. Y pues finalmente con esto acabaríamos. Muchas gracias por escuchar. Realmente fue bastante tiempo, pero espero que haya sido de ayuda.